después otro rayo que pasa desde la punta por la intersección de la lente y el eje óptico, y eso ya nos da el punto de intersección donde se forma nuestra imagen. Y bueno, un tercer rayo que va dirigido al foco imagen, entonces el rayo se refracta y hacemos la proyección así por la colita del rayo, y bueno, y también nos da al punto de intersección, y ahí es donde está formada nuestra imagen virtual. Bueno, eso nos pedía al principio. Después, suponiendo válida la teoría para la formación de imagen por lentes delgada, diseñe un sistema óptico sencillo que permita determinar la distancia focal de una lente divergente. Explique el funcionamiento del sistema mediante un diagrama con la marcha de rayos. Bueno, acá explicamos qué es lo que hemos hecho y que ya lo explico yo con nuestro diagrama. Acá hicimos el diagrama de la marcha de rayos. Entonces, esto está hecho a escala según las mediciones que nosotros hemos tomado, y nos cierran todos los números, cosa que es muy alentadora. Bueno, entonces tenemos nuestra fuente, nuestro objeto. Esta es la lente convergente. Entonces, para hacer la marcha de rayos, sacamos un rayo que sea paralelo al eje óptico. Cuando pasa por la lente, se refracta, pasa por el foco, y ahí tenemos nuestro primer rayo. Y después sacamos un rayo que pase desde el objeto por la intersección de la lente convergente y el eje óptico, y ya tenemos nuestro punto de imagen de la lente convergente, que está acá, justo acá. Bueno, sacamos un tercer rayo, pero ya no sería necesario, digamos, pero bueno, igual lo hemos hecho. Entonces, eh, una vez que tenemos nuestra imagen real, formada por la lente convergente, ponemos una lente divergente en este punto para utilizar esta imagen real como un objeto virtual de nuestra lente divergente. Entonces, nuevamente hacemos la marcha de rayos y sacamos un primer rayo que va desde este punto al vértice de la lente, a la intersección de la lente con el eje óptico, y trazamos la recta. Y acá tengo una pequeña duda, porque, bueno, no sé cuál es la prolongación. Yo agarré y tracé esto no sé si esto tendría que ser prolongación, me parece, porque no es rayo. Bueno, entonces yo saqué una prolongación desde este punto hacia el eje, y después puse la regla acá en el foco de la lente divergente. También hice una prolongación ahí y saqué el rayo. Y ahí me da la intersección donde me estaría dando mi distancia imagen de la lente divergente. ¿Se entiende lo que dije? Sí, eh, Isaías, este, lo que tenés que tener en cuenta, o sea, el diagrama está bien, ¿sí? Lo que tenés que tener en cuenta que la dirección de los rayos, o sea, lo que vos haces es una construcción, ¿no es cierto? Pero el rayo, eh, el último que vos indicaste, ¿no es cierto? Es un rayo que viene paralelo, ¿no es cierto? El que está abajo, ese, viene paralelo y va en la dirección, digamos, de la punta de la imagen. Acá, ¿Está bien? perfecto. Ese Entonces, rayo se desvía de tal forma que la prolongación es como si saliera del foco de la lente divergente. perfecto, ahí yo lo marqué con línea de trazo. Claro, está bien la construcción, pero conceptualmente es como lo tenés que ver. ¿Está bien? O sea, son Bien, rayos que vienen de la izquierda a la derecha, porque si no,
digamos, podés hacer alguna confusión. En este caso salió, digamos, pero conceptualmente son rayos que vienen de la izquierda y pasan por la lente divergente y se difractan, digamos. Ah, perfecto, Ese claro. rayo que vos has puesto ahí, ¿no es cierto? El otro rayo de tu construcción, Este. es un rayo que proviene, o sea, si vos lo dibujaras, la extensión proviene de la lente convergente, ¿está bien? O sea, Sí. si vos lo prolongás, indícalo al rayo, Este. ese, prolongalo para la izquierda, seguí, 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 hasta que toque la lente ahí, en ese punto. Ese es un rayo que proviene de la punta de la flecha, lo podés construir también, ¿no es cierto? Ah, Viene de la perfecto. punta de la flecha y toca ahí donde vos estás señalando y se desvía y pasa por el centro de la lente divergente. Ah, Y buenísimo. entonces lo Ahora lo podés voy a... dibujar con las flechitas, ¿no es cierto? Indicando cuál es el sentido. Claro. ¿Se entiende? Entonces esto sería un rayo así, ahí, Eso. y después vendría Es acá. Y este Es rayo viene como, así, acá, y acá se refracta y viene hacia acá. exactamente. Perfecto. Buenísimo. es Muy bien. como ampliar el cono, Isaías. Vos ahí tenés un cono con los tres rayos principales para ver dónde forma la imagen la convergente. ¿Está? Sí, sí. Bueno, depende de dónde has puesto el objeto, ese cono puede ser más abierto o más cerrado, pero ese cono casi seguro que no contiene lo que serían los tres rayos principales para la divergente. ¿Está bien? Entonces, Bien. como que vos lo tenés que ampliar ese cono lo más posible, hacerlo converger de nuevo en el punto ese donde está la imagen, y de ahí buscar cuáles de esos serían rayos principales para la divergente. Es lo que te Perfecto. decía Manuel, ¿ves? Vos amplías eso y ya tenés uno de los que serían rayos principales para la divergente. Bien, Después entonces hay otro también. ¿Cómo? me quedaría terminar de dibujar este, Claro. llevarlo Ahí hasta ya tenés acá, uno, sí. y este ya lo tengo completo, que sería este y que se refracta acá y viene para acá. Pasando por el foco. Y el otro, que Perfecto. sería el rayo principal para la divergente, está más abajo. También si lo buscas o amplías el cono, lo encontrás. Bien. Bueno, bueno, me quedaría entonces terminar de Sí. completar eso y me queda claro, entendido. Bueno, entonces con este diagrama procedemos a medir. Bueno, acá ponemos el tema de la regla para los signos. Entonces nos da que nuestro O es positiva, em, porque está del mismo lado de la luz entrante. Claro, acá entra la luz y acá está nuestro objeto. Entonces lo tomamos como positivo. Y este va a ser negativa porque está del lado saliente de los rayos. Por acá está la lente divergente, acá salen los rayos de la lente divergente y de este lado tenemos nuestro objeto virtual, entonces nuestro O' va a ser negativo y las dos imágenes van a ser positivas porque están del lado saliente de los rayos de las lentes. Así que bueno, ahí explicamos un poco eso. Bueno, acá le hemos sacado foto a nuestro dispositivo donde tenemos nuestra lente convergente, nuestra lente divergente y la imagen que está formada en la pantalla. Y bueno, las mediciones que tomamos, eh, 55 centímetros de distancia objeto de la lente convergente, 31 centímetros de distancia imagen con su respectivo error, la lente divergente es lo que hemos medido, menos 8 centímetros, bueno, 8 centímetros en realidad, valor absoluto, 17 centímetros de distancia imagen. Y bueno, ya cuando determinamos estos valores, directamente aplicamos esta fórmula y procedemos a despejar la distancia focal y nos da que el foco vale menos 14,956
calculamos los errores, realizamos la propagación y este es el valor que nos da. 15 más o menos 2 centímetros, con un error relativo de 0,13 y un error porcentual del 13%. Y bueno, coincide con lo que dice el fabricante en la lente, así que si bien es cierto que es un error porcentual bastante grande, pero bueno, es alentador que la distancia focal coincide con lo que está escrito en la lente. Así que bueno, ese fue nuestro resultado y cómo procedimos nosotros. Perdona, esa ahí hay que agregar que es menos 15 el distancia focal. Ah, bien. Sí, yo lo había dejado como en valor absoluto, pero no sé si cómo lo interpretamos a eso, profe. Sí, estaría bien ponerle el signo menos para Ah, que quede perfecto. indicado. No, por dentro, ¿verdad? Menos 15 más menos 2 centímetros. Perfecto. Así que bueno, si hay alguna pregunta. Sí. No sé qué opinas vos, Silvia, del signo. Creo que No, sí, hay que ponerlo justamente cuando es importante que consideren los signos de la distancia imagen, la distancia objeto, porque al poner eso en la expresión les devuelve el signo correspondiente, ¿sí? claro. Y con el signo ustedes pueden saber si es convergente o divergente, o sea, si bien ya sabían ustedes de antemano, digamos, los resultados, hay que ponerlo. El resultado, ¿cómo te dio arriba? En el cálculo. Ah, está con el Sí, signo menos. está bien, sí. Sí, Está bien, no Isaías. Bueno, bueno, profe. Entonces dejo de compartir y ya sigue Gustavo con la otra experiencia que hemos hecho. No sé si está hablando Gustavo. No se lo escucha. Papá, sí. Gustavo, estás muteado, ¿no? Ahí perdón, ¿se escucha ahí? Ahora Ahora Sí. 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 Se me había trabado nosotros. No, no, que bueno, ahora voy a hablar la parte de montaje que hicimos de un anteojo terrestre. Bueno, aquí en la guía primero nos pide que es un anteojo astronómico, que básicamente está compuesto por dos lentes, una lente que se llama objetivo y otro ocular. Estos anteojos sirven para ver una imagen de un objeto distante, en forma ampliada, mirando la lente ocular. Eh, en caso de anteojo astronómico, usa dos lentes convergentes que tienen la particularidad que la imagen de la lente objetivo la forma en el foco de la lente ocular. Bueno, eh, bueno, y aquí el anteojo terrestre, la, la diferencia que tiene es que en vez de dos lentes convergentes se usa una lente divergente como ocular. El objetivo sigue siendo una lente convergente, como se ve aquí en la imagen. Este anteojo tiene forma imágenes derecha y virtuales también, también para un objeto distante. Bien,
A ver, cuando se enfoca en el telescopio, el objeto situado en la imagen 1, como se ve aquí, a primero la que veríamos en el objetivo, el ángulo que se forma en el objetivo. Este objetivo. Bueno, acá esta parte de la teoría, la teoría acá propone que la tangente del ángulo, este ángulo alfa incidente le ponemos, forma, a ver, bueno, acá está en el diagrama de rayo que la teoría usa para bueno, mediante Ahí una... estás reemplazando la tangente de alfa por la altura y prima sobre la distancia focal, ¿sí? Porque está diciendo que se forma a la distancia focal de la lente objetivo, la imagen. Entonces, ese triángulo rectángulo que tenés sombreado ahí, ¿está bien? Claro, eh, sí, sí, se logra para llegar al M, que es el poder amplificador, que el resultado es el, el alfa final, digamos, o el alfa inicial, que también se llega que es igual al negativo de la división del foco de la lente objetivo sobre el foco de la lente ocular. Que bueno, usando la teoría paraxial, aquí se puede simplificar la tangente que es igual al ángulo, y bueno, de esa manera la- las tangentes se pueden, los dividimos los ángulos, se van las alturas, y bueno, las transformaciones hace que la teoría, el asunto de la teoría dice que el poder amplificador es básicamente, eh, se calcula con el negativo de la división del foco objeto sobre el foco, digo, foco objetivo sobre el foco ocular. Bueno, hicimos el montaje en el laboratorio bueno, para poner a prueba la teoría y ver cómo nos iba. Nosotros usamos el sistema Pasco, se colocó una regla distante aproximadamente 10 metros, creo. Como lente objetivo, tuvimos una lente obviamente convergente de distancia focal, 250 milímetros o 25 centímetros. Y bueno, la lente ocular era una divergente de distancia ocular, de distancia focal, menos 150, que eran 15 centímetros. Bueno, acá muestro el diagrama de rayo, que a ver si lo podemos ampliar. Eh, Bueno, este es el diagrama de rayos que hicimos para ver cómo se formaba la imagen. Bien, entonces, como el aumento angular está dado sobre esta visión del foco objetivo sobre el foco ocular, como el ocular, nuestro ocular es divergente, es negativo, entonces M es positivo y la imagen es derecha. Bueno, observamos, colocamos el ojo en la lente ocular, que era la divergente, y pudimos observar que bueno, la imagen se veía más grande y se veía derecha. Luego pasamos a comprobar también a ver cómo nos daba en parte de la teoría que decía que la distancia objetivo más distancia ocular, eh, bueno, o sea, la separación entre las lentes era esta suma, la distancia focal de objetivo más la distancia focal ocular, que era 25, como es negativo el foco ocular, menos 15, nos daba 10 centímetros. Y bueno, acá vamos a observar una foto de la distancia entre las lentes, que bueno, nos daba 10 centímetros, estaba en el 9 y aquí en el 19. Y luego vamos a observar tratamos de observar el aumento amplificador o aumento angular, que como se repite, que es la división entre el foco de objetivo sobre el foco ocular. Y en este caso nos dio 1,66, haciendo
según la teoría. O sea, es positivo y aumenta la imagen un poco más de una vez y media, digamos. Eh, Mediante la observación, nosotros tratamos de hacer un ojo desnudo, mirando la regla que colocamos como objeto, que tenía separaciones de a cuadro. Los cuadros medían en la misma distancia. Y bueno, un ojo desnudo, nosotros decíamos que había 5 cuadritos y mirando por la lente entraban 3 cuadros que ya eran ampliados, como se ve aquí en esta imagen, tratando de representar lo que veíamos. Y bueno, ahí haciendo esta proporción de 5 cuadros en 3, vemos que cada cuadro sufrió un aumento de 1,66 para que entre dentro de estos 5 cuadritos. Que bueno, es exactamente lo mismo que nos dio el M. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia con los anteojos terrestres. Bueno, les dio Sí, sí, no sé, hay muy alguna bien. trampa. Mirá No sé. que es difícil. Han Sí, estado un sí, buen a mí rato también me tratando de, costaba creer, pero bueno. eh, sí, porque sí, no creían que eso se podía hacer. sí. Acá también, acá aclara que había un rango, ¿no? Aquí de visión, cuando decimos que la lente estaba a 10 centímetros la distancia, pero bueno, si movíamos la lente objetivo, bueno, había un rango donde se podía ver la imagen, de aproximadamente 2 centímetros para cada lado. Bien. ¿Con el mismo tamaño o disminuía un No, no, poquito? no, sí, sí, cambiaba el tamaño. Claro. Ah, Poco, poco, pero sí cambiaba. Bueno, Pero el máximo aumento lo conseguís cuando están con la posición, con el sí, foco sí, de una coincidiendo con el foco de la otra. Cuando te moves un poco, seguís viendo, pero con un aumento más pequeño. sí, sí. Bueno, Bueno, y ahí el cálculo ese del aumento, ¿ustedes lo han hecho con distancias focales acotadas? O sea, usted les da 1,66, pero pueden garantizar ese 6 del final. no, no. eh, o sea, es la distancia que nos proporciona el fabricante en las lentes que la dimos como dadas, digamos. Bueno, entonces eso tiene una propagación de error. Ustedes deberían preguntar cuánto es el error de esas distancias focales, si no han sido medidas por ustedes, y después propagar errores a ver si realmente puedo garantizar el aumento con 2 cifras. ¿Está? Entonces sería la que nos da el fabricante. Ahí Claro. hay que ver la lente, ver cuánta Hay que ver si tiene se los de da en error. porcentaje o les da un valor absoluto. Hay que ver hasta dónde está acotado. ¿ustedes se Claro. acuerdan si la lente decía 250 milímetros o 25 centímetros? No, decía 250 y 150 la divergente. Está bien, Claro, pero no sabemos si el error es 1, 2 o 3 milímetros. claro. Sí, sí, ¿Está? había que ver la lente. Ahí Generalmente debe te dan decir, un sí. porcentaje de error, o sea, te dicen, bueno, es 15,0, pero viene con un error del 3%, más o menos. Bueno, esa es una, que sí, capaz que sí, sí pueden mantener la segunda cifra decimal, ¿está bien? Pero no en la estimación que ustedes han hecho. Cuando ustedes comparan los cuadritos, ahí no hay una medición, es una estimación. Sí, ¿Está bien? Entonces ahí casi seguro que no pueden mantener la segunda cifra decimal, si bien les coincide, digamos. Entonces ahí ustedes deberían estimar, sí, cuando como era ustedes una van a comparación conseguir. más que nada, Sí. Bueno, pero cualitativa. tienen que preguntarse cuánto me equivoco al comparar 5 cuadros de una con 3 de la otra. Tienen que estimar ustedes cuál puede ser su error, porque no están usando ningún instrumento. ¿Sí? Están estimando a ojo. Entonces ustedes también tienen que estimar qué error cometen, qué orden de error tienen al hacer esa estimación. Bien, ¿Está? Eso es lo único que bien, bien, me faltaría ahí aclarar en lo que han hecho. bien.
Perfecto. Profe, ¿podemos ir ahora nosotras? Sí, Con Florencia. pueden seguir. Ahí presento pantalla entonces. ¿Se puede ver bien? Sí, Bien. Ahí el punto A, bueno, nos decía que tracemos un diagrama en marcha de rayos para la formación de una imagen de una lente divergente. Bueno, nosotros hemos usado estos dos rayos, uno que salía paralelo y se refractaba en dirección del este primer foco, y hemos usado el rayo que pasa por el vértice de la lente. Y hemos visto que se formaba una imagen, en nuestro caso, más chica y derecha y virtual. Bien, de ahí el punto B nos pedía diseñar un sistema óptico para formar una imagen real a partir de una lente divergente. Bueno, nosotros hemos tenido en cuenta que para formar una imagen real con una lente divergente íbamos a tener que usar la imagen real de una lente convergente que iba a actuar como objeto para esta lente divergente. Bueno, acá está el diagrama de rayos. Para el caso de la lente convergente hemos usado estos tres rayos y la imagen convergía acá, entonces pusimos la lente divergente acá a una distancia menor. Y bien, de ahí, bueno, hemos tomado este rayo que se refractaba en dirección del foco de la lente divergente y otro rayo que venía desde afuera que pasaba por el vértice. Y de ahí teníamos que nuestra imagen se formaba acá, era real, invertida y agrandada, con respecto a la imagen que se formaba de la lente convergente. Y bueno, entonces a partir de este diagrama nosotros en el laboratorio hemos hecho un sistema que estaba formado por el riel, la fuente de luz, una lente convergente y divergente y una pantalla móvil. Y bueno, en primer lugar hemos colocado la fuente, la lente convergente y la pantalla para ver dónde se formaba la imagen real. Y una vez que teníamos determinada esa posición, poníamos la lente divergente antes de que se forme la imagen y a una distancia menor que su distancia focal, aproximadamente. Y bueno, de ahí hemos medido la distancia a la cual se encontraba la lente y la distancia a la cual se encontraba la pantalla para determinar distancia objeto. Y bueno, para esta forma determina distancia objeto y distancia imagen. Con respecto a nuestros errores, hemos considerado 1 milímetro por la precisión de la regla. De error de definición del palicito que tenía la lente, hemos considerado 1 milímetro. Y de ahí, con respecto al error de definición asociado al sector que se veía nítida la imagen, nosotros en nuestra lente veíamos que teníamos mucho error de cromaticidad y entonces hemos buscado disminuir este error usando filtros. Cuando hemos probado con diferentes filtros hemos visto que el filtro rojo nos seguía dando un error muy grande de definición. Con el filtro azul mejoraba, pero todavía era de 1,5 centímetros. Y de ahí con el filtro verde hemos obtenido los mejores resultados y nos daba que el error de definición era de 1 centímetro. Bueno, de ahí hemos
medido la distancia de la fuente de luz a la lente divergente y nos daba que era de 77 centímetros. De ahí la distancia de la pantalla 1, que era cuando la imagen real a partir de la lente convergente se formaba con respecto a la fuente de luz, que era 84 centímetros, y de ahí la distancia de la pantalla 2, que era cuando se formaba la imagen a partir de la lente divergente, con la fuente de luz, que era 89 centímetros. Y bueno, de ahí hemos hecho restas y hemos obtenido la distancia objeto y la distancia imagen para la lente divergente. Y bueno, hemos calculado la distancia focal y nos daba que era de menos 17 más menos 4 centímetros. Este valor coincidía con el valor del fabricante, que era de menos 150 milímetros. Hemos visto que hemos obtenido igualmente un error muy grande y lo asociábamos a que nuestro error de definición en nuestra lente de por sí era muy grande, era de 1 centímetro, y además estábamos involucrando distancias muy pequeñas para medir, entonces, bueno, hemos asociado que el error del 23,5% era por esa razón. De esta parte, eso es todo. ¿Aileen, querés seguir con anteojos? Florencia. Sí. Florencia, ¿tienen el cálculo de los errores? El cálculo del error de la distancia focal. Lo hicimos La propagación. Claro, hicimos la propagación en el laboratorio, no la pasamos acá en limpio, pero fue con la, si no me equivoco, era el error de S sobre S cuadrado más el error de S' sobre S' al cuadrado, todo eso por la distancia focal al cuadrado. Ajá, bien. Bueno, si lo pueden agregar al final, si quieren, como un apéndice para mostrar. ¿Está bien? Bien. Puede ser una foto, si quieren, de lo que han hecho en el cuaderno. No hay problema. Bien. Bien. Sí, pero ahí sí tienen un error de 1 en 12, digamos, sí. Con la medición de esa distancia S', que es bastante alto. Y el error de definición era bastante grande nuestro. Bien. Bueno, yo sigo con anteojos. Dale, ahí dejo de compartir. Disculpa, una cosita más. Ese menos 17 que te da, ¿con qué lente estaba hecho? ¿Cómo era la lente de Pasco, no? Sí. Sí. Ah, bien, la de menos 15. Sí. Ah, bien. Claro. Ok. Ahora comparto pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Se ve. Bueno, en primer lugar, para explicar en qué consiste un anteojo astronómico, hicimos un diagrama de rayos. Básicamente, el anteojo, nosotros lo hicimos bastante simple a esto. El anteojo astronómico es un sistema de lentes que está formado por una lente convergente y una lente divergente que se utiliza para formar una imagen virtual derecha y agrandada de un objeto que se encuentra en el infinito, o sea que está muy lejos. En primer lugar, utilizamos los rayos, este rayo que pasa por el vértice de la lente convergente y este rayo de acá, y lo utilizamos para formar la imagen F1 de que se forma en el foco, porque los rayos vienen paralelos. Antes de que se forme la imagen, pusimos la lente divergente y
siendo que el objeto está más allá del foco de la lente divergente. Y con este rayo de acá que viene paralelo, lo refractamos en la dirección del foco 2 y después utilizamos este rayo que pasaría por el vértice, digamos. Y ahí la hicimos a la imagen, digamos, proyectamos los rayos para atrás, como divergen los rayos, los prolongamos para atrás y formamos la imagen esta virtual. Experimentalmente hicimos este sistema en el laboratorio utilizando una lente convergente con distancia focal de 250 milímetros y una lente divergente de distancia focal de 150 milímetros. Y cuando ya se vio la imagen nítida, lo que queríamos hacer era comparar el aumento angular que podíamos calcular con los datos dados por el fabricante con el aumento lateral que nosotros podíamos observar. Entonces, para eso teníamos que tener en cuenta el siguiente diagrama, en el que vemos, esta sería la imagen que se forma, este sería el objeto real. Estamos considerando que la imagen y el objeto se encuentren a la misma distancia del observador, digamos, de acá que está en nuestro ojo. Y nosotras veríamos el objeto con un ángulo θ y el otro con un ángulo θ'prima. Teniendo en cuenta este diagrama, observamos que la tangente de θ' sobre la tangente de θ es igual a la altura, el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Y si consideramos una aproximación de ángulos pequeños, podríamos considerar que θ' sobre θ es aproximadamente igual al cociente entre los tamaños. Entonces, tendríamos que el aumento angular sería aproximadamente igual al aumento lateral. También con esta aproximación se podía calcular al aumento angular como el cociente entre la distancia focal de la lente divergente sobre la distancia focal de la lente convergente. Y en nuestro caso no hicimos la propagación de errores, eso lo podríamos agregar después, pero en nuestro caso nos dio 0,6. Y por otro lado, mientras estábamos haciendo en el laboratorio, hicimos la experiencia de ver el aumento lateral. Y nosotros veíamos que cada 5 rayitas que veíamos por nuestro ojo, había 3 rayitas que se veían a través de la lente. Y por lo tanto el aumento también nos dio 0,6. También a partir de esto pudimos concluir que nuestra aproximación de ángulos pequeños era correcta, porque nos dio igual. Entonces podemos considerar que el objeto estaba lo suficientemente lejos de nosotras como para considerar que viene los rayos con ángulos pequeños. Por último, bueno, está el anteojo astronómico, que en este caso el anteojo astronómico es un sistema que está formado por 2 lentes convergentes que forman una imagen virtual y aumentada en el infinito. Vienen los rayos paralelos y entonces van a formar, la lente convergente va a formar una imagen en el foco, digamos, en su foco. Pero además el foco de la lente, del lente objetivo coincide con el foco del ocular. Entonces, este objeto que va a generar una imagen en el infinito, o sea, la lente convergente va a generar una imagen en el infinito de este objeto. Y así es como forma la imagen el anteojo astronómico. Eso es todo lo que tenemos. Ahí el aumento les da 0,6, debe ser 1,6, ¿no? No, 0,6 creo que nos dio. No sé si lo habremos hecho al revés. Quizás hicieron al revés, me parece, porque no se veía más chico, se veía más grande. Entonces hicieron la división al revés. Ah, claro, Eso sí, puede ser. invertimos la... Claro, porque si fuera 0,6 sería más chiquito. Claro, de seguro las invertimos.
Sí, da 1,6. Hemos invertido por error. Bueno, Bueno, eso es todo lo que tenemos. creo que no hay nada más. Dejo de compartir. Está bien, entonces. Vale lo mismo que le dijo Silvia al otro grupo, ¿no? Sobre Sí. los errores. Sí, eso ya lo vamos a agregar. ¿Quién sigue? Profe, yo tengo una pregunta. Los errores con que trabajamos con este montaje, con 2 lentes, son bastante grandes. A nosotros nos dio un 13%. Bueno, no quiero esperar hasta que cada compañero muestre su error, pero esa vez en el laboratorio yo pregunté a cada compañero y a todos casi nos daban un error bastante grande, arriba del 10%. En cambio, aquí a las compañeras creo que le daba un 20%. Eh, o sea, si nosotros trabajamos con la vez anterior con solo la lente convergente y los errores eran del 2%. Eh, y ahora son bastante grandes. O sea, si trabajamos con el mismo sistema, con el mismo riel, el, supuestamente para tener más precisión, yo no sé por qué nos da eh, muy grandes los errores a todos. No sé si es porque trabajar con 2 lentes ya se complica más. Eso es lo No, que pensaba. vos tenés ahí la distancia objeto es muy pequeña. En este caso, el sistema no da para que ustedes tomen eh, otro valor de distancia objeto y eso hace que en la propagación de errores ese término sea preponderante. Ah, bien. El caso del objeto virtual, se está refiriendo Claro, Silvia. claro. O El sea, objeto virtual, acuérdense que tiene que estar, digamos, dentro de la distancia focal de la lente divergente. Entonces eso limita, no puedo tomar una distancia objeto grande. Ah, claro. Entonces eso en la propagación de errores se nota. Pasaría lo mismo si ustedes eh, el, para calcular la distancia focal de la convergente hubieran tomado una distancia objeto pequeña. En la propagación de errores después le hubiera salido un error relativo mucho más grande. Ah, bien. Perfecto. ¿Está bien? Comparen las dos propagaciones, ¿sí? Comparen, mírenla y fíjense cuál es el término ahí que está introduciendo mayor error. Bien. ¿Quién va a seguir ahora, chicos? ¿Podemos seguir nosotros? ¿Sí? Ahí comparto pantalla. Ahí se ve. Sí. ¿Estás, sale? sí, Sí, sí se ve. baja un poco, Juan. Sí. Este es el diagrama de la lente divergente.
En cualquier posición en la que ubiquemos el objeto, siempre se va a formar una imagen derecha, menor y virtual. Baja. Bien, este es el sistema que proponemos ante la dificultad para obtener una imagen real de un objeto real utilizando solo una lente divergente, porque independientemente de donde ubiquemos el objeto, solo obtendremos una imagen virtual y no la podemos observar en una pantalla. Bueno, se propone hacer uso de una lente convergente para obtener una imagen real, para utilizar a esta como un objeto virtual de la lente divergente, obteniendo así una imagen real. Y bueno, utilizando este sistema podemos calcular la distancia focal. En el laboratorio ya calculamos dónde se formaba la imagen real usando solo la lente convergente para así poder calcular la distancia entre, entre el objeto, lo que sea el objeto para la lente divergente. Ahí está la lente convergente. Ahora procedemos a colocar la lente divergente y calculamos la distancia objeto y a dónde se forma la distancia imagen con sus respectivos errores. El error se la lleva casi toda la distancia imagen porque había un rango bastante amplio donde variaba la imagen. Y en los resultados nos da que el foco está a menos 15 centímetros. Y en la propagación de errores, igual que las chicas, nos dio bastante grande. Y nos queda que el valor acotado del foco es menos 15 más menos 4 centímetros. De la parte de anteojos tenemos que formar un anteojo astronómico y entonces calculamos la distancia focal de la lente convergente con sus respectivos errores también y nos dio que el foco estaba a 41 centímetros. De ahí usamos el aumento que nosotros percibíamos con el ojo. Ahí está lo que se veía representado con el celular, lo que se ve con el ojo. Y tenemos Con que un ojo el aumento mirábamos lateral era de... y tratamos de compararlo con el otro ojo mirando desnudo para ver cuántas líneas coincidían de la barra. Seguí, Juan. Sí, sí. Ahí tenemos cuánto valdría el aumento lateral. Y con lo que nosotros hicimos, nos daba que el foco de la lente divergente era de 16 centímetros, pero la lente que utilizamos era de 15 y me faltó hacer la propagación de errores. Creo que calzaría dentro de lo esperado. Y la Acá lo que distancia hicimos que se fue encontraba sacar en el la lente, aumento que que aquí era teníamos Acá lo que hicimos fue tratar de... sacamos el aumento de la lente y bueno, y de ahí sacamos la distancia focal de la lente divergente, ya que teníamos la distancia focal de la lente convergente que la habíamos calculado. Y bueno, con esos datos sacamos la distancia focal de la lente divergente y la comparamos ya que estaba escrita ahí en la lente.
para comparar. Sí. Y a la hora de hacer el diagrama de la marcha de rayos, hicimos dos, Ale hizo la suya, yo hice la otra. Yo quería representar lo que yo estaba observando. No sé si está bien este diagrama. Y ¿Por qué llegan rayos paralelos ahí? ¿Qué es lo que están intentando yo, hacer? yo quería representar lo que yo estaba observando a través del lente. Mm. Como que los rayos llegaban paralelos y la imagen que yo percibía también se formaba en el infinito y estaba aumentada. Quise, no sé si está bien esto, quise intentar hacerlo con este diagrama, lo que yo observaba, pero no sé si está bien. Es que ¿Pero ahí vamos no a se hacer el anteojo percibe. astronómico? ¿Cómo? Puesto astronómico, pero es terrestre. Sí, eso Ah, justo iba a mencionar si no era el terrestre. Está bien. bien. Claro, pero ese diagrama no pone de manifiesto que la imagen es invertida. Sí, solo Vos con el tenés, color de los rayos uno se puede claro. inferir, digamos. Sí, pero sí, Pues como yo creo que decía. les conviene para practicar ahí hacer un diagrama similar al que han hecho para todos los grupos, ¿no? A los que han hecho con el sistema de lente convergente y divergente para medir distancia focal. Y en este caso, bueno, respetar digamos, el funcionamiento del anteojo astronómico acerca de la distancia entre las dos lentes, etcétera, hacer un diagramita a escala tomando un objeto que esté lejos, no en el infinito, pero lejos. ¿Está? Cosa que ustedes puedan ver cómo el sistema reproduce o sea, cómo el ojo puede ver en este caso un objeto que está derecho y que es mayor. ¿Está? Y por supuesto, cuanto más lejos esté, bueno, ya ustedes van a ver qué va a pasar en el diagrama que ustedes han hecho, qué va a pasar con esa imagen. Pero es la única manera de ver cómo el sistema forma esa imagen, dónde estaba la imagen inicialmente, ¿sí? Y dónde la veo ahora. En realidad en el laboratorio ustedes trabajan con un objeto que no está en el infinito, está lejos, está, qué sé yo, 50 veces, 30 veces más el valor de la distancia focal, pero no está en el infinito. Entonces eso de decir el objeto en el infinito también, ¿qué significa para nosotros en la práctica, no? Ese es uno de los objetivos que ustedes tienen que manejar. Es un anteojo astronómico sirve para ver objetos lejanos, pero no en el infinito. Objetos a una distancia mucho más grande que la distancia focal de la lente, por ejemplo. No, sí, no Entonces sé yo creo, si está bien, era lo que intentaba representar lo que yo estaba viendo en el laboratorio. sí, está bien, está bien. Yo creo que está bien tu intento porque vos querés ver qué es lo que está bien, qué es lo que el ojo va a ver. ¿Está? Pero la idea es que completen mejor este diagrama para que vos te des una idea mejor de qué es lo que está viendo el ojo. ¿Dónde está el objeto y qué ve mi ojo una vez que yo lo pongo ahí delante del ocular? Y que además sí es una imagen virtual, digamos, que si no pongo el ojo ahí no la veo, no la puedo recoger con una pantalla, nada. Sí, es el ojo el que está mirando esa imagen virtual. Entonces ahí sí les recomiendo a todos los grupos que hagan un diagramita que va a ser similar, digamos, al diagrama que ustedes ya han manejado para medir distancia focal de divergente, donde se ponga de manifiesto cómo se aumenta la imagen, dónde ponen el ojo, dónde se forma la imagen. La diferencia está en que ahora la imagen esta va a ser virtual. La otra imagen que ustedes usaban de todo el sistema era real y la veían en la pantalla, porque la medían, digamos, la distancia imagen. En este caso no, pero
hagan el diagrama, hagan el ejercicio ese de hacer el diagramita con un objeto que esté lejos de la distancia focal del objetivo. Y acá está el otro diagrama. Acá los rayos que parten de un objeto distante, no representado, se representan como rayos paralelos y convergen por la lente convergente. La imagen es real, menor e invertida que produce la lente. Cae en el foco y dicha imagen sirve de objeto virtual para la lente divergente. El objeto virtual para la lente divergente produce una imagen que es virtual y derecha. A diferencia del otro experimento, que era para medir la distancia focal de la lente divergente, la lente divergente está entre la lente convergente y el foco de la lente convergente. No tengo más para agregar. Eso No sé sería, vos, Juan. eso sería todo, profe. Diagramas como este, el que pedí Silvia, ¿no? O sea, que lo hagan en vez de rayos paralelos, pongan un objeto Exacto. Un distante, objeto lejos, digamos, sí. lejos, o Un sea, objeto ponen lejano. una hoja grande ahí y hacen un dibujo con un objeto lejos. Por supuesto, no va a ser un diagrama a escala, porque ustedes en el laboratorio tenían un objeto mucho más lejos, digamos. Pero como para que tengan una idea de cómo cómo trabaja este sistema y cómo consiguen un aumento de la imagen, que es lo que ustedes ven. Quería preguntarles ahí, cuando determinan la distancia focal de la lente convergente, no sacan el error, ¿no? Están los datos, pero no lo hice. Falta Bien. hacerlo. Después lo que no entendí, ustedes determinan la distancia focal de la lente divergente, pero un poco el objetivo era hacer la comparación de la magnificación, digamos, del aumento que uno lo calcula con las distancias focales comparado con el aumento que uno mira con el ojo. No sé si eso lo hicieron. Algo así, sí. Sí, o sea, directamente pusimos el dato, que sería 2,5, Pero ese 2,5, ¿de dónde lo sacan? del- la, co- la comparación entre los ojos. Ah, esa es la estimación que ustedes han hecho. Eso lo han esa es la hecho estimación. con el celular. No, eso lo hicimos con el ojo. La Ah. foto es para el informe, ¿no? Nos Bien. faltó aclararlo, así como hicieron los chicos. Nos faltó aclararlo. Pero sí, Pero el aumento angular lo sacaron. Si lo sacamos da 2,7, creo. Haciendo el cociente entre los dos focos. Claro, esta sería la experiencia. Claro. El 2,5 ese es el valor que ustedes han medido, han estimado. Sí. Sí. Bien, de nuevo esa estimación tiene un error implícito, ¿sí? Ustedes han hecho tantos cuadritos, coinciden con tantos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuántas veces más grandes veo? Están haciendo una estimación, están midiendo a ojo. Entonces ustedes también tienen que estimar dónde está su error. En la décima, en la centésima, es 2,5 más menos cuánto, más 0,5 más menos 0,1. O sea, estimación tiene un error. Entonces, bueno, capaz que ahí ese error que tienen en la estimación realmente les tapa el valor. Ustedes han medido, ahí les sale 16 y estaba marcada 15, han dicho, la lente que utilizaban tiene un valor de distancia focal 15, y bueno, capaz que eso explica la diferencia, o sea, esa diferencia está comprendida en el error que ustedes tienen. ¿Está bien? Pero eso lo tienen que explicitar en el trabajo. Bueno. Entonces vamos a aclarar mejor esa parte. Sí, también pongan la comparación con el aumento angular. Claro. El 2,7. Perfecto.
Bueno, Ok. profe, ¿los diagramas hechos están bien? Este no, el otro. No está mal, ¿no? Está, digamos, incluso, eh, ponerlo de nuevo, Sí, no está mal. Lo que no me permite es explicar qué es lo que estoy viendo y cómo trabajan las lentes. Es un diagrama simplificado, le llamamos nosotros, ¿está bien? No es que está mal. Incluso en algunos textos usan mucho este tipo de diagrama y, bueno, didácticamente por ahí no permite ver o es confuso ver cómo trabaja el sistema, porque usan mucho los rayos paralelos. ¿Está bien? Y eso ya es más conceptual y no permite ver cómo está trabajando el sistema y cómo es el sistema para formar la imagen. ¿Está bien? Pero no está mal, vos lo querés dejarlo, esa es tu interpretación, está bien, no está mal. bueno, Lo que vos dibujaste ahí a la derecha es el ojo y la retina. claro, algo así como pasan los rayos, convergen por el ojo y percibo la imagen. Ahora le incorpora el ojo al sistema, digamos, Está bien. para explicar por qué el ojo está viendo. Eso está bien, porque no todos los diagramas incorporan al ojo. ¿Está bien? Pero Claro. bueno, todavía no hemos estudiado en profundidad cómo funciona el ojo. Es decir, cómo forma, digamos, cómo forma la imagen, sí, pero digamos, cómo procesa el cerebro la imagen. Claro. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Podemos presentar nosotros ahora, profe? ¿Cómo no? Bueno, Ahí se ve. Sí. sí. Bien. ¿Quieres empezar hablando vos, Juan? Sí. Muy bien. Para el primer experimento nos pedían calcular la distancia focal de una lente divergente y para eso se tiene que emplear un sistema compuesto por una fuente luminosa, en este caso que sea que tenga profundidad despreciable para que la imagen, que pueda crear imágenes sobre un único plano, una lente convergente, la lente divergente en cuestión y una pantalla. Y todo eso y todos esos elementos los movemos a lo largo de un rail con una regla medida en milímetros que nos permite cambiar las distancias para mejorar la precisión con la que hacemos las mediciones. Sigo bajando. Bien, acá, ahí tenemos fotos del sistema experimental. Luego, para determinar la distancia focal de la lente divergente, usamos la ecuación esta para lentes delgadas, que 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen igual a 1 sobre la distancia focal. En este caso la vamos a aplicar para la lente divergente, es decir, de que todas las variables anteriores son con respecto a la lente divergente. Luego tenemos que calcular, como nos pide el valor acotado de la distancia focal, tenemos que calcular el error de la misma. Para eso hacemos dispersión de error de la ecuación anterior y el error del inverso de una variable es el error de la variable dividido en el valor al cuadrado.
luego podemos reemplazar en la ecuación de errores y nos queda de que el error de la distancia focal es igual a la distancia focal al cuadrado más la suma de el error de la distancia objeto sobre la distancia objeto al cuadrado más la distancia imagen sobre la distancia imagen al cuadrado. Bueno, de la manera en la que está dado nuestro sistema experimental, tenemos que el 0 está en el objeto, es decir, nuestra fuente. Entonces tenemos que medir de manera directa otras magnitudes que no son exactamente las que hemos mencionado anteriormente. Entonces hemos creado otras variables que hemos llamado U, J y T, que están explicadas ahí. Distancia U sería la distancia objeto-imagen de la lente convergente y así sucesivamente. Luego, dado definidas las variables anteriores, podemos realizar las equivalencias con las que nos han dado en clase, como por ejemplo que U es igual a la distancia objeto lente convergente más la distancia imagen de lente convergente a la lente convergente y así sucesivamente. Luego podemos particularizar todo esto para nuestro sistema experimental particular y nos quedan las ecuaciones de acá, que serían que la distancia focal de la lente divergente es igual a el inverso de 1 sobre la distancia objeto de lente divergente a la lente divergente más 1 sobre la imagen de la lente divergente a la lente divergente. Y el error sería este de acá, reemplazando por las igualdades que hemos dicho anteriormente. Luego hemos tomado las mediciones. En nuestro caso hemos hecho 3 para ver dónde estaba, cuál tenía el error, los errores mínimos. Para eso hemos utilizado la medición 2. ¿Sigue bajando? ¿Fran? Ya sigo yo ahora. Perdón. Dale, dejo hablar vos. Dale. Bueno, para calcular la distancia focal hemos usado la ecuación del lente delgado. Para ello hemos supuesto que nuestra lente divergente era una lente delgada y hemos tomado 3 mediciones para distintos puntos de nitidez. Y luego, en base a esas 3 mediciones, hemos utilizado la medición que un menor error asociado tenga para que se haga más linda la medición. Como podemos ver aquí de estas 3 mediciones, la que menor error tiene es la medición número 2. Aquí cabe aclarar que, por ejemplo, para la medición de U, en realidad aquí dice U medio, porque es el valor medio del intervalo de nitidez, que en este caso es 46,3, y aquí está el error de definición asociado que tiene, que es de 0,2, por ejemplo, en este caso. También lo mismo para la medición de T, que por si no recuerdan, T era la distancia objeto-imagen desde la lente convergente más divergente, y U era la distancia objeto-imagen de la lente convergente. T también, el T medio está escrito así porque es un valor medio entre el intervalo de nitidez también, y en este caso tiene un error de 0,1 asociado. Entonces, bueno, por estos errores es que hemos tomado la medición 2 como la medición a partir de la cual vamos a calcular la distancia focal. Aquí queda la ecuación, que sería 1 sobre U medio menos J medio, menos 1 sobre T menos J medio es igual a 1 sobre la distancia focal de la lente divergente. Como hemos llamado a S sub D al U menos J, entonces aquí queda la resta, nos da menos 6,3 centímetros, porque tiene que ser un valor negativo. S de prima nos da de 11,4, aquí queda la ecuación, la hacemos a la menos 1 para que quede igual a FD, y nos da menos 14,1 centímetros. Luego hacemos el cálculo del error con la propagación de error que ya explicó mi compañero, y nos dio de 2 centímetros. Entonces nos queda un valor de la
Distancia focal del lente divergente de menos 14 más menos 2 centímetros, lo cual está dentro del error porque nosotros usamos la lente divergente de menos 15. Así que bueno, no está dentro del error el valor al que llegamos, aunque quizás tiene un error un tanto alto para el valor pequeño que tiene. Pero bueno, era esperable por los dos errores de definición que tiene asociado y por lo indirecta que es la medición. ¿Querés continuar vos, Juan? Muy bien. Para el experimento de anteojo terrestre, tenemos que calcular el aumento angular y el aumento lateral. El aumento angular utilizando los valores tabulados que nos provee las lentes, y el aumento lateral determinarlo experimentalmente. Por eso contamos con el mismo rail, con una lente eh, divergente, una lente convergente y una regla que está muy alejada de las lentes, la cual tiene un patrón de franjas alternadas blancas y negras. Para este caso hemos utilizado las lentes con una distancia de 9,8 centímetros entre sí, y hemos hemos calculado experimentalmente cómo se podría conseguir el aumento angular. Para eso hemos monométrico, enfocándonos en los ángulos tita y tita prima. Y con eso concluimos de que el aumento angular es de menos la distancia focal de la lente convergente sobre la distancia focal de la lente divergente. Utilizando los valores que nos da las lentes en sí, concluimos de que el aumento angular tiene un valor de 5 tercios o aproximadamente 1,67. Luego, para el aumento angular, hemos observado, nos teníamos que poner atrás de las lentes, con un ojo tal que vea directamente a la regla, a la imagen que se forma la regla utilizando las lentes, y el otro ojo vea a la regla sin nada de por medio, es decir, el ojo desnudo. Y luego la idea era que nuestros ojos intenten combinar las imágenes, acercarlas y poder nosotros comparar cuántas rayas entran de la regla con el ojo desnudo y cuántas entran con el aumento del anteojo terrestre. Para eso hemos representado acá gráficamente con aplicación, le hemos superpuesto las imágenes, y esto es más o menos lo que hemos visto. No está a escala, es solamente para poner una representación de qué es lo que se ha hecho en el trabajo. Con eso hemos medido de que el aumento lateral va a ser sigue bajando, por favor, va a ser la longitud L', es decir, la longitud de cada barrita que podíamos ver a través de la lente sobre la longitud que se podía percibir con el ojo desnudo, y eso era igual a h sobre 3, donde h es la altura percibida de la barra, de las barras desde que encontramos una coincidencia hasta que encontramos otra coincidencia de las linitas, sobre h sobre 5. El 3 y el 5 salen de la cantidad de barras que entran en dicho intervalo, y con eso conseguimos un valor de 5 sobre 3, que es aproximadamente 1,67, y si recordamos anteriormente es igual al valor del aumento angular que habíamos conseguido de manera teórica utilizando las distancias focales. La verdad, no terminamos de entender por qué es que
da igual este valor, si es que es algo consistente, pero a la vez cabe recordar la teoría del anteojo astronómico, en la cual vemos de que no necesariamente son lo mismo, porque por ejemplo el aumento angular puede ser finito, pero el aumento lateral puede ser infinito, en el caso de que la imagen se forme en el infinito. Bien, eso es todo lo que tenemos. ¿Alguna pregunta? Yo quería decirles respecto, digamos, de los diagramas, que los traten de hacer ustedes en papel, ¿sí? Como para enfrentarse, digamos, ustedes con el tema del diagrama de rayo, así se convencen si lo están haciendo bien o no, ¿está bien? Entonces, El porque segundo ahí, diagrama el segundo diagrama lo hemos hecho nosotros. El primero no. perfecto. Bueno, el primero no. Bueno, bien, y quería preguntarles si ese aumento lateral que ustedes determinan, ¿lo determinan con las fotos o las fotos son nada más que para mostrar? Sí, como le había mencionado, eran solamente para mostrar qué es el proceso que habíamos realizado nosotros Bien. en el Ok. Ok. O sea, vos, digamos, vos hiciste el aumento de una imagen para que coincida con los 5 con los 3, digamos, con Sí, tu así es. aplicación. Está bien, ok. Sí, pero a la hora de hacerlo con los ojos, yo sí noté de que la comparación de que 5 barritas con el ojo desnudo eran iguales a 5 del anteojo terrestre. Lo que sí, para el cálculo del aumento lateral tuve que suponer, y no lo pude comprobar ahí ese día en el laboratorio, pero tuve que suponer que las barritas eran todas uniformes, todas tenían el mismo largo. Bien. Bien. Profe, una pregunta, ¿por qué queda muy similar el aumento angular con el aumento lateral? En nuestro caso da lo mismo. No sé si vieron ustedes con las chicas, estuvimos haciendo una aproximación en el pizarrón con los ángulos pequeños. Sí he visto de que para el valor teórico uno tiene que suponer ángulos pequeños para poder hacer la igualdad de la tangente de un ángulo igual al ángulo, por ejemplo. Eso es lo que pusieron ustedes. Sí, ahí está un poquito más arriba. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, ahí está la explicación, creo. En cómo determinar la tangente del ángulo. Y considerando que son ángulos pequeños, entonces por el hecho de ser ángulos pequeños, vos podés hacer esa aproximación. No sé si eso... Mi duda era de por qué es que el aumento angular es muy similar al aumento lateral. Esa era mi duda. Lo que pasa es que el aumento angular viene a ser el cociente entre los ángulos, ¿sí? Y el aumento lateral viene a ser el cociente entre las longitudes que vos ves. Entonces, cuando vos haces esa comparación con la tangente, suponiendo que la tangente de un ángulo es aproximadamente igual al ángulo, te va a quedar que el cociente de los ángulos es aproximadamente igual al cociente de las longitudes.
Entonces el aumento angular va a ser aproximadamente igual al aumento lateral. Eso es lo que estarías demostrando. Ah, muy bien. Ok. Ahora ya quedó más claro. Okay. Pueden estimar también de qué valor de ángulo están hablando, ¿no? Estimen la distancia que hay entre una pared, digamos, donde ustedes tenían puesta la regla, ¿sí? Estimen la distancia desde un punto, desde ahí, desde un punto hasta la lente, ¿sí? Qué ángulo subtiende un punto hasta la lente, y comparen. Fíjense cuánto es ese ángulo en radianes y comparen qué diferencia hay con la tangente de ese ángulo en radianes, para ver si realmente está bien que hagamos ese supuesto. Eso Muy está bien. bueno. Pueden tomar la mitad de la altura de la regla, por ejemplo, como una medida de altura, y la distancia a la pared, que alguien la estimó en 10 metros, creo. La regla tendrá 1 metro, ¿será? Sí, más o menos me parece. La tenés 0,5 sobre 10. Más o menos sería la tangente. Bueno. Es una pregunta para los chicos. Sí. Ahí cuando sacan la distancia focal de la lente divergente, en un momento toman una información que usan el menor error, no sé de qué era. ¿Por qué usan el menor error? ¿No debería usarse el que tiene mayor error? No, a ¿Entendí ver, bien esa pasa parte? que, o sea, son distintos puntos de nitidez que hemos tomado, ¿no? Para distintas distancias. Y bueno, simplemente hemos elegido la medición que más linda nos había salido de esas tres distancias. Para que nos dé un menor error asociado. Sería como que el error de... Los errores que tienen más peso acá son los errores de definición de dónde se forma la imagen. Y eso es independiente por así decirlo, del valor del error de la distancia focal. O sea que si conseguimos un punto, lo que quiero decir es que si conseguimos un punto en el que el error de la definición de dónde está la imagen es lo más chico posible, vamos a conseguir un mejor valor de la distancia focal. No es que no estamos, no es que estamos ocultando errores, por así decirlo, sino que tomamos el que es más preciso en general. No sé si me entienden. Bien, bien. Sí, quería saber. Gracias, chicos. No hay problema. Eso es lo mismo que ustedes han hecho cuando han medido distancia focal de la lente convergente. Ustedes habían hecho una serie de mediciones para probar, digamos, la validez del modelo, si se comportaba como lente delgada o no, y después tenían la opción de, una vez que ven que el modelo es válido y dicen, si estoy habilitado a usar esta ecuación para hacer el cálculo, ustedes veían la tabla y elegían cuál es el que les parecía que les llevaba a un resultado con más precisión, ¿no? Bueno, algo parecido han hecho ellos acá. Claro, y en ese experimento a distintas distancias entre lente objeto, lente imagen, Sí. el intervalo en el que se podía formar la imagen varía mucho en Exacto. en algunos arreglos y otros variaban muy poquito. Claro. Sí, había que tener en cuenta ese error y también el error, digamos, relativo del hecho de que si estoy tomando una distancia imagen o objeto muy pequeña, también, digamos, eso aumenta el error relativo. O sea que había que poner en juego las dos cosas y elegir la que me da una mayor precisión en la medida de la distancia focal. Bueno. Bueno, ¿quién falta?
Faltarían Jerónimo y Alejo. Bueno, este, Jerónimo, ¿tenés micrófono ya? ¿Cómo? Ahí está. Bien. No, como la otra vez no tenía micrófono, te preguntaba eso. Bueno, comienzo yo, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ¿Qué? ¿Se me escucha cortado? No, está bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno. Esto, si no me equivoco. ¿Así está viendo? Sí. Bueno. Lo que primero hicimos fue ver la formación de imágenes con la lente divergente. Acá con un objeto real obtendríamos una imagen virtual. A ver si agrando un poco esto. Sería la línea roja esta de acá. Esto ya lo voy a cambiar más tarde, lo voy a dibujar bien. Sería una imagen virtual esta, ya que después, al pasar por la lente, los rayos divergentes se dispersan más. Después acá, lo que hicimos fue hacer que incidan rayos convergentes desde el infinito, desde una fuente muy grande también podría decirse, sobre la lente, llegando a converger en un solo punto. Esto también lo voy a tener que cambiar más tarde. Bueno, en el laboratorio utilizamos un sistema similar al de la última vez cuando vimos lentes convergentes. Acá tendríamos la lente convergente con una distancia focal de 200, si no me equivoco, 200 milímetros. Este era una lente divergente de una bicóncava de, de menos 150 milímetros. Y acá en la pantalla vemos que ya está formada la imagen real. A este experimento le corresponde este diagrama de acá, que también tengo que hacer unos cuantos cambios, como cambiarle el nombre a esta distancia, muy largo el nombre, y también señalar bien la distancia imagen, que acá me he confundido el marcador respecto a la distancia objeto de la lente divergente, cuando debería haber sido con el plano principal de la lente divergente. Bueno, acá tenemos un rayo paralelo del objeto, del objeto real, sale un rayo paralelo que incide sobre la lente convergente. Después, saldría pasando por el foco de la lente convergente, incidiendo en la lente divergente. Después tenemos otro que sale por el foco, que pasa por el foco foco objeto de la lente convergente, sale recto se refracta recto, paralelo al eje óptico, y se refractaría en la lente divergente con dirección, una cierta dirección a su foco imagen, llegando a este punto de acá. Después, acá no tendría que haber hecho más grande la lente o achicar las distancias también, para que se lo pueda ver bien, pero un rayo que sale del objeto real incide sobre la lente convergente de tal forma que luego su rayo refractado pasaría por el vértice, por el centro de la lente divergente, pasando sin mucho cambio y cortando al
al otro rayo ya dibujado, señalando así dónde estaría la imagen de la lente divergente, siendo esta de acá. Y como vemos es mucho más grande que el objeto real y mucho más grande aún que la imagen de la lente convergente. Bueno, como ya dije, esta distancia tengo que graficarla bien y cambiar el nombre a esta variable. Y acá tenemos la relación de la distancia objeto de la lente divergente, que no podríamos medir bien, debido a que es un objeto real, objeto virtual. Y bueno, relacionándolo con la distancia imagen de la lente convergente y la distancia entre lentes. Esta es la expresión a partir de la cual hemos hemos calculado la distancia focal. A partir de esta expresión se puede llegar a esta. Bueno, y acá se hace un análisis de los signos del numerador, del denominador. Para decir que, bueno, esta distancia nos daría negativa, la distancia focal, lo que es esperable al tratarse de una lente divergente. Bueno, esta es, agarrando un poco, esta es una foto sacada a la pantalla del sistema. La pantalla ya está en la distancia imagen, esta de acá, distancia imagen de la lente divergente, pero sin la lente divergente. Y acá ya insertamos la lente divergente. Como se puede ver, ya además de que se hace más grande la imagen, inclusive acá está recortado, está la foto sacada de más de cerca que de acá. Además de que sale más nítida esta foto de acá, también es más grande. Bueno, las mediciones que hemos tomado son estas de acá. Hemos hecho 5 mediciones de las distancias. Y bueno, acá no hemos estimado un error de definición para cada medición, sino uno en general que ha sido de 1 centímetro para la medición de la distancia imagen de la lente convergente. Entonces, al propagarlo para la distancia objeto de la lente divergente, nos da un error igual, nos da el mismo error. También estimamos el error de definición para la imagen de la lente divergente, que era también de 1 centímetro. O sea, en casi todas las mediciones hemos visto que nos costaba por 1 centímetro en ajustar la pantalla. Eso básicamente son errores. Entonces, realizando esta propagación de acá abajo, llegamos a los errores estos que son un poco grandes. El menor error tiene un 28%. Esta propagación se realizó a partir de esta expresión de acá. Bueno. Bueno, acá explico lo de los errores de cómo se han hecho, cómo se han estimado algunos errores y los errores de definición. También explico que como todas las mediciones están dentro del mismo intervalo, entonces me tomo la facultad de elegir el que tiene el menor error, siendo este el que ya estaba resaltado, señalando ese como el valor representativo de todo lo que es la experiencia, llegando que la distancia focal es de menos 15 centímetros más menos
4 centímetros, con el error del 28%. Y bueno, este valor engloba al que, no, al que ya teníamos graduado en la lente, que era de menos 150 milímetros. ¿Alguna pregunta? No. Respecto de tu, una sola cosita, respecto de tu diagrama, ¿sí? Hay un rayo que se corta ahí, ¿sí? Que es el que está resaltado arriba. ¿Sí? Si querés señalarlo, el que En va este, a la punta a ver, del objeto virtual. en la punta del objeto virtual. ¿Este? No, el que viene de la lente convergente. Es Este de acá. ese sí. Vos lo cortás ahí. ¿Sí? Ese rayo, sí, en realidad continúa, ¿no es cierto? Y va hacia la punta de tu imagen. A ver si me sale el Sí, pulso. porque como que no tiene eso. Pues si no, Claro, no lo tiene dejo mucho ahí sentido, volando. digamos, dibujar un rayo que, sobre todo que está resaltando, digamos, lo que es, si Y querés, después tengo esto en virtual línea de de lo puntos. que es real, ¿no? Como vos lo estás haciendo. Entonces, por completitud, digamos, en realidad ese rayo, no sé, ese que estás dibujando ahí, porque Porque no. en realidad Realmente la no tendría que viene, haber hecho más grande. digamos, de tu lente, ¿está bien? Sería. Algo así sería. Sí. Si tu lente fuera más grande, Lo pero podría podría dibujar. quedar como virtual. Pero el otro rayo, digamos, es como que queda cortado ahí, entonces, nada, digamos Claro, eso. ya. Y Claro, después, ya con el diagrama este ya podría omitir este rayo de acá y ya no, es completo que con viste, esto el nomás. rayo de arriba lo necesitas porque necesitas Ajá. para la construcción, ¿está bien? Lo que pasa el otro rayo lo dibujas para completarlo nada Claro, más. cierto. Pero vos no sabés por dónde pasaría hasta que no tengas la imagen dibujada. Ahora, después sí, más, una cuestión más de prolijidad para la presentación, después fíjate si lo hace ya sea con regla o lo dibujas con algún programa de dibujo. Sí, porque todo esto es manualizado, ¿no? Después de la regla de 30 centímetros, lo próximo que tengo que sea recto es una ruleta. Ah, está bien. Bueno, lo puedes hacer con un programa de dibujo. Está bien. Bueno, esto como son un poco más pequeños, esto ya no es tanto, pero este me ha ocupado casi todo el pizarrón. Ah, está bien. Bueno, Bueno. ¿Qué más expone? ¿Pudieron hacerlo del anteojo? Yo, profe, tengo para comentar, no tengo para presentar. Ajá. Solo tengo para presentar lo que tengo en mi cuaderno hasta ahora. No sé si eso vale. Bueno, a Sí, ver, pues. Fran. Ya comparto.
No lo encuentro el archivo, ya lo busco. Profe, yo después que termine el compañero tengo una duda, lo dejo dicho para no olvidarme porque después se me pasa. ¿Se ve, profe? Sí. Bueno, esto es lo que hice básicamente ahí en el laboratorio. El diagrama de rayos, tanto para el astronómico como el terrestre. No sé si están bien. A ver, subirlo un poquito el del terrestre. No sé, yo no lo tengo Sí. ahí. Falta completar la imagen. Prolongar los Claro, rayos sí. Sí. Y bueno, y en el experimento que hicimos con las lentes, aquí abajito yo puse lo que vio mi ojo, digamos, de la barra, que vi una relación de 5 y 3, digamos. O sea, lo vi 5 con el ojo desnudo y 3 en el sistema óptico. Y bueno, y de ahí utilizando los datos, digamos, del foco de... Sí, es calculado. de otros compañeros. Claro, el calculado, sí. Me dio básicamente lo mismo que mis otros compañeros. Bueno, tanto el calculado como el estimado tienen un error, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. para poder decir si coinciden o no, tienen que decir, bueno, coincide con tanto margen de error. Uno lo contiene al otro, los intervalos se solapan. En ese sentido hablamos de coincidencia en el laboratorio. Entonces tendrías que tener Sí. una estimación de cuánto me equivoco en ese valor estimado cuando hago la comparación. Lo mismo que los otros grupos. Si yo estoy comparando y Sí. digo 5 coinciden con 3, ¿sí? Y hago un cociente, pero ahí tengo un error. Tengo que estimar cuál es mi error a ojo, digamos. Y por otro lado, Bien. cuando uno calcula el M con la F del objetivo y F del ocular también, esos dos valores de F tienen un error. Si no lo hemos medido nosotros, tenemos que ir al sistema y preguntar, bueno, ¿cuánto me garantizan de error para cada una? Si es un error relativo, bueno, habrá que propagar ahí y ver. Pero en definitiva, ese 1,6 en ambos casos tienen un margen de error y tienen que Sí. ponerlo de manifiesto ustedes. Bien. ¿Sí? Bueno, y toda la parte explicativa, digamos, eso ya lo tengo en mi computadora, pero solo que ahora estoy desde el celular, porque en la computadora no me funcionaba el micrófono. Y bueno, los diagramas también tenés que, digamos, tratar de trabajar con un objeto, no con rayos que provengan del infinito. Que Bien. si bien son diagramas correctos, digamos, en la práctica no es lo que hacemos. En el anteojo terrestre tenemos un objeto muy lejano, pero no en el infinito. Entonces tratemos de ver cómo forma la imagen ese tipo de dispositivo. Y En el para eso astronómico podría usar sí, digamos, estamos mucho más lejos, pero aún así podríamos hacer un intento de ver cómo forma la imagen, dónde la veo, cómo la veo. Claro, para hacer esos tipos de diagramas, a la hoja se la puede poner horizontal, digamos. Claro, claro. Ajá. Les va a costar un poquito, porque bueno, los ángulos que subtienden van a ser pequeños, ¿sí? Pero bueno, Sí. intenten. Yo les pido que intenten, porque bueno, es la manera de que tenemos de explicar por qué vemos eso que estamos viendo, cómo amplía, por qué lo veo más, por qué me parece que está más cerca o que es más grande. Y con el tema de los diagramas, profe, ¿hace falta hacerlo a escala? ¿O simplemente vale la marcha? ¿En qué? ¿En anteojo?
en esto. Claro, No va a estar sí, a escala, no, nunca va a poder estar a escala porque fíjense que ustedes tienen un tamaño de hoja de sí, 30 lo máximo, por eso. y ustedes en el laboratorio están a una distancia de 10 metros, una distancia focal de 20 centímetros, nunca va a estar a escala, pero digamos, como explicación vale. Bien, bien, bien. Jerónimo, Dejo ahí de en compartir. las vallas que vos has dibujado, hiciste una comparación de 3 con 6. Entonces, fíjate, bueno, igual es un borrador. ¿Cómo, profe? Que vos tenés la de la derecha tres líneas, ¿no es cierto? Sí. Y a la izquierda pusiste 6 en vez de 5. Pero bueno, Ah, es que yo comparé las líneas negras, digamos. ¿qué significa eso? Que, que hay 5. Yo por lo que entendí era que había, como algunos de mis compañeros, lo que yo entendí era que se comparaba o las linitas blancas o las linitas negras, digamos. No, es el total de líneas. El total con ya. el total. Están separadas en blanca y negra para hacer mejor el conteo, pero es el Claro, número de líneas, número de Claro. vallas. claro. Ya. Ahora sí. Bien. Sí. Bueno, Dejo de compartir, profe. bueno. Bueno, Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña síntesis. No sé si prefieren, son las Profe, 11. yo tenía una pequeña duda que quería Sí, aclarar. ¿Puedo compartir pantalla 2 segunditos? bueno, Ahí se ve. ahora sí. Yo me quedé pensando de que acá yo me parece que hice mal y este rayo, por ejemplo, lo debería haber puesto como punteado y este otro rayo, por ejemplo, también lo debería haber puesto como punteado porque pienso, y este otro también, este de acá, porque ahí no hay efectivamente radiación, digamos, o sea, los rayos se refractaron acá y ya están dando acá. Entonces me quedé pensando de que eso es un error o no refleja la realidad. No sé si estoy en lo correcto. sí, es punteado cuando ya no existen en esa parte, digamos, cuando es una prolongación del que está incidiendo en la lente divergente. Sí, Lo que pasa es que, bueno, vos me imagino que has hecho el diagrama primero, bien, lo has hecho completo porque preguntabas primero dónde se forma la imagen de la convergente. ¿Está bien? Entonces, por eso está completo. Después vos puesto adelante la divergente. Y ahí sí, cuando vos pones la divergente, todos esos que están a la derecha de la divergente y que antes estaban llenos, ahora son punteados. Perfecto. Porque ahora ya se desvían, ¿sí? Excepto el que pasa por el centro, digamos, de la lente. Claro, Es el ese. único que puede seguir con el trazo continuo. Perfecto. ¿Ah? y Sí, ese sí. sí lo tendrías que completar porque en tu caso sí, digamos, es un rayo colectado por la convergente. Perfecto. Que es el que dijimos que estaba acá, sí. Ese ya lo Sí. voy a corregir. Buenísimo. Sí, eso nomás, esa duda me quedó y Está la bien. quería confirmar. Eso nomás era. Bueno, gracias.